radiomorir.com. Libertad de pensamiento y expresión. Durante 60 minutos estableceremos un vínculo auditivo donde tus sentidos cobrarán conciencia del quehacer musical. Bienvenidos, esto es Alquimia. Alquimia, en busca de la piedra filosofal. ¿Qué pasó, queridos alquimios? Estamos de regreso a su programa Alquimia Medios con septiembre de temática geek. Ya se la saben, en octubre iniciamos las entrevistas y el apoyo a bandas y artistas y distintas agrupaciones de música en general, pero también festivales de cine, teatro, directores de cine, todo esto, aunque nos vamos a estar enfocando más
como es la costumbre, a bandas de rock, de heavy metal, de reggae, nacionales y sobre todo tapatías. Y bueno, el sábado pasado les hablamos del universo extendido de Marvel. Queríamos hablar de Chadwick Boseman y Pantera Negra, pero como siempre me perdí un poco y no hablamos mucho del asunto. Pero hoy, en esta ocasión, vamos a estar hablando de lo que conocemos en DC como el Arrowverso. Ahorita escuchamos de entrada a la agrupación Sin Aliados en plural, perdón, como siempre agrupación Tapatía, que por cierto su estilo me recordó bastante a Transmetal de principios de los 90, esta voz un poco cruda, sin llegar a gutural, pero sumamente ronca, y con una guitarra afinada en re, con algunos solos de pronto, pero más tirándole a esta especie de death metal de principios de los 90, ¿no? Y en este programa del día de hoy vamos a estar escuchando a esta agrupación Sin Aliados, para que si nos están escuchando, nos están viendo será después cuando subamos el programa a YouTube, pero si nos están escuchando en radiomorir.com, pues la banda que vamos a estar escuchando va a ser Sin Aliados, ¿no? Y recordarles que Alquimia Radio, Alquimia Medios, es parte de la barra sabatina de radiomorir.com, que inicia todos los sábados a partir de la 1 a 2 de la tarde con de 1 hasta las 4, ya aumentaron su horario 2 horas más del programa. ¿Cómo se llama, José? Ya se retiró, Salud Integral. Salud Integral. O sea que hasta las 4 inicia la barra sabatina, más bien. Si quieren espacio, con todo gusto. Bueno, por cierto, para quien quiera tener un programa de radio, quien tenga algún proyecto, está libre el horario de 1 a 4 los sábados, y a partir de las 4 es cuando ya está la barra sabatina, la barra de los sábados por la tarde, que inicia como siempre con Electroshock, difusión musical, con la bella Moire. Un saludo a ella y a su baby, que debe tener ya como 7-8 meses el bebé, ¿verdad? 8 meses. Después de 5 a 7 están los carnales de la Escamocha Rock Sin Censura, señores. De 7 a 8 estamos nosotros en Alquimia Radio. De 8 a 9 está Sexon 4. Y de 9 a 10 está War Metal Radio, señores. Entonces, mucha música, mucho rock and roll, mucho sexo, mucho heavy metal los sábados por la tarde, de la tarde hasta la noche, para que nos escuchen a través del enlace www.radiomorir.com. Se pueden conectar ahí, hay un chat para que participen en cada uno de los programas que quieran, que estén escuchando. Si nos quieren escuchar desde las 4 hasta las 10 de la noche, qué mejor. Pero si escuchas en específico alguno de los programas, pues estamos encantados de que participes con nosotros de nuevo, www.radiomorir.com, la barra sabatina. Y bueno, como les platicaba al principio, antes de hacer este pequeño anuncio de Radio Morir, de los programas del sábado, como siempre, hoy vamos a estar hablando del Arrowverso. Si no conocen el Arrowverso, es un universo televisivo que se inició en el año 2012 con una serie de televisión que se llama Arrow. Esta serie de televisión se fue expandiendo. Si escuchan un poco de ruido, es que nos está agarrando la lluvia pesado. Entonces el Arrowverso inició en el año 2012 con esta serie que se llama Arrow, y que poco a poco la serie se fue expandiendo a un universo más amplio, que fue desarrollando otras series y otros programas, incluso crossovers entre las distintas series y los distintos programas, que fueron creando un universo televisivo como nunca habíamos visto en televisión, ¿no? La única referencia de universo que teníamos era el universo de cine de Marvel y el intento de universo televisivo de DC, pero en televisión, universo cinematográfico de DC, perdón, y de Marvel.
pero en televisión no habíamos tenido un universo expandido que conectara a distintos personajes, distintas series y que se unieran en distintos crossovers o distintas uniones de programas. Y antes de seguirles platicando un poco más de lo que es el Arrowverso, vamos a escuchar una segunda canción de la agrupación Sin Aliados, esta banda de metal tapatío, son tapatíos, ¿no? De metal tapatío Sin Aliados. Vamos escuchando a los carnales y ahorita regresamos a Alquimia Radio. Vámonos. Alquimia, alternativas para tu filosofía musical. ¿Qué pasó, queridos Alquimia? Estamos de regreso a su programa Alquimia Radio, señores, parte de nuevo de la barra sabatina de radiomorir.com para que nos escuchen todos los sábados a partir de las 4 de la tarde. Y Alquimia en específico a las 19 horas 7 de la noche. Ya ahorita ya es de la noche, ya empieza a oscurecer. Y bueno, estábamos platicándoles un poco
iniciando el tema del Arrowverso. Y Arrowverso, como les decía, toma su nombre debido a la serie Arrow. Hay una cadena de televisión que se llama The CW, que conocemos esa cadena porque fue la que hizo, ¿te acuerdas de Smallville, José? Smallville, esta serie de Superman en sus tiempos de adolescencia, que terminó a principios de los 2000 y que tuvo 10 temporadas. Y entre otras series famosas de CW está también Supernatural, ¿no? Y bueno, es una cadena de televisión que sus temáticas más allá de los programas suelen ser de adolescentes. Entonces cuando sacaron la serie de Arrow se pensaba que iba a ser una serie así, pues como para adolescentes, pero sorpresivamente resultó ser una serie para adolescentes y adultos, más en específico. La primera temporada sorprendió. En 2012 pareciera que no fue hace muchos años, o no, hace 8 años, pareciera que no fue hace mucho, pero en 2012 estábamos acostumbrados a que los programas de televisión eran programas de 22, 23 capítulos, temporadas completas de 23 capítulos, casi 6 meses de duración, con 6 meses de pausa hasta el siguiente año, que era el inicio de alguna otra temporada. Y bueno, ahorita nos puede parecer pesado el hecho de que tengamos una serie de 23 capítulos, porque ya nos acostumbramos a las series de las plataformas digitales que básicamente ya son programas más cortos, ¿no? Son series de más corta duración que nos acostumbraron a series más cortas. Sin embargo, en 2012, con el inicio de Arrow, pues era esta dinámica de temporadas largas de 23 capítulos, en la que había un arco argumental, un arco dramático general, y de pronto había lo que le llaman capítulos de relleno, donde tocaban muy poco del arco dramático principal y metían a personajes secundarios, a villanos episódicos, como le dicen. Entonces Arrow inició en su primera temporada con 23 capítulos, hablándonos sobre este personaje que, si te gustan los cómics, ya los debes de conocer, Green Arrow, cuyo persona se llama Oliver Queen, y que aprende el arte de la arquería y de la pelea de las artes marciales en una isla que se llama Lian-yun. Lo más interesante de Arrow en la primera temporada, y de hecho las primeras 5 temporadas, eran que nos presentaban 2 arcos dramáticos principales. El arco dramático, digamos, en el presente, donde Oliver Queen, como Arrow, inicia sus labores como superhéroe, como vigilante, más que superhéroe, y un arco dramático en el pasado, 5 años atrás, que nos explica poco a poco cómo Oliver Queen va aprendiendo el arte de la arquería y de las artes marciales, y cómo va formándose como vigilante, ¿no? Entonces, inicia la serie con Arrow siendo Oliver Queen siendo descubierto en esta isla por un barco, rescatándolo y regresando a la ciudad que lo vio crecer, de nombre Starling City. Él siendo el típico personaje de superhéroes, niño rico que tiene todo el dinero del mundo, pero que vivió alguna tragedia y que decide utilizar esta tragedia para ayudar a los demás. La tragedia que él vivió fue naufragar en un barco junto a su padre y a otros tripulantes, incluyendo a su cuñada, y terminando varado él solo en Lian-yun, esta isla en el sudeste asiático, una isla china que lo hace tener que sobrevivir, ahora sí que muy al estilo Tom Hanks, ¿no? Como en la película Náufrago, aunque poco a poco nos damos cuenta en el arco dramático del pasado, en los flashbacks que le dicen, que Oliver Queen no se encuentra solo en esta isla. Entonces nos manejan una dinámica muy interesante
entre el presente y el pasado y cómo vamos entendiendo su presente según lo que vamos viendo del pasado, ¿no? Entonces inicia en el presente siendo un vigilante con un objetivo muy claro. Él tiene una lista de nombres de empresarios, de políticos y de personas corruptas en general de Starling City que han destruido su ciudad a través de la corrupción y de la violencia durante muchos años, ¿no? Y el padre de Oliver Queen, antes de fallecer, le deja esta lista con los nombres de sus socios y de los políticos que él conocía, que pues él sabía que eran corruptos, y que el señor, padre de Oliver Queen, en su lecho de muerte, decide reivindicarse y pedirle a su hijo que corrija los errores que él cometió. Y la manera de corregirlos es, como les digo, con esta lista que él tiene que ir eliminando los nombres con el paso de los episodios, ¿no? Entonces, Oliver Queen básicamente se rodea de una serie de personajes protagónicos y secundarios cercanos a él, como lo es su madre Moira Queen, como es su hermana Tia Queen, como es su mejor amigo Tommy Merlin y como es su exnovia Laurel Lance, ¿no? Y después de estos personajes protagónicos hay unos personajes secundarios, como los pueden ser Lance, el padre de Laurel Lance, que es un detective de policía, que se va a encargar durante la temporada de también darle caza al vigilante, porque como buena historia de superhéroes o de vigilantes, Oliver Queen inicia siendo un vigilante perseguido por la justicia, ¿no? En la primera temporada, él solo se le va a llamar el encapuchado, The Hood, ¿no? Y es un vigilante que al seguir esta ruta de cazar a las personas de la lista que su padre le dejó, la policía va a hacer eco de estos actos de violencia y de justicia que no le gusta a la gente, porque al final de cuentas es un vigilante que usa la violencia y que mata a las personas que él considera asesinas o criminales o corruptas, ¿no? La justificación es que son personas que están destruyendo a la ciudad. José, ¿me puedes cerrar la puerta? Que están destruyendo la ciudad y que él tiene que cazar. Entonces la mayoría de los capítulos van a ser personas de la lista, y va a haber algunas otras personas que forman parte del universo de DC y del universo sobre todo de Green Arrow. Recordar de nuevo que en la primera temporada todavía no toma el nombre de Arrow, sino toma el nombre del encapuchado a secas, de Hood, ¿no? Entonces entre estos personajes aparece personajes como Frank Bertinelli, muy conocido en el universo de DC, como enemigo de Batman y también enemigo de Green Arrow, y personajes como The Huntress y otros personajes que van a ir apareciendo en estos que les digo, o que les llamamos episodios, personajes episódicos más bien, ¿no? Pero va a haber un personaje principal, un villano principal, que vamos a ir develando poco a poco y que vamos a encontrarlo por ahí de los últimos episodios 16, 17, 18, 19, que vamos a entender bien quién es el villano principal, ¿no? Si no has visto Arrow, pues entiende que a partir de ahorita van a venir spoilers y les voy a platicar un poquito más de lo que es Arrow y sus personajes principales, su desarrollo en la primera y segunda temporada y sus villanos principales en la primera y segunda temporada, ¿no? Entonces, aprovechando, vamos a escuchar una tercera canción de esta agrupación Sin Aliados, esta agrupación tapatía de metal, y ahorita regresamos a Alquimia Radio, señores. Yo soy Tete Caudillo, vámonos.
Alquimia, alternativas para tu filosofía musical. ¿Qué pasó, queridos alquimios? Joche, no tengo el reloj porque está el celular grabando. Entonces, cuando falten unos 15 minutos, me avisas para poner una última canción, ¿no? ¿Qué horas son? 35. Unos 10 minutos más para una última canción, ya para cerrar, ¿no? Y bueno, ¿qué pasó, queridos alquimios? Estamos de regreso a su programa Alquimia Radio, parte de la barra sabatina de radiomorir.com. Recuerden, radiomorir.com. Ese es un pinche dicho que yo tengo y que nadie me ha seguido la corriente, pero que yo le digo la radio alternativa por excelencia. Ya deberían de usarlo en su publicidad como eslogan. Próximamente. Radiomorir.com, la radio alternativa por excelencia. Recordarles que tengo aquí a mi derecha, ustedes no saben dónde está, y en la grabación pues no se van a dar cuenta, pero aquí a mi derecha está el buen José Luis, nuestro productor de siempre en controles. Un saludo, José Luis, hoy no te saludé, ya sabes que se te quiere. Y en su oficina, como siempre, hoy no está, pero el patrón Eric Márquez, el creador de radiomorir.com. Entonces les estaba hablando yo particularmente de Arru. Entonces en la primera temporada de Arru descubrimos que el villano principal es uno de los personajes que aparecen en la lista del padre de Oliver Queen. Oliver Queen va tachando, como les digo, los nombres de la lista, los va matando, los va metiendo al bote o se va deshaciendo de ellos en términos generales. Y descubrimos más o menos al final que hay un personaje que se llama Malcolm Merlyn, que resulta ser un personaje empresario también de mucho dinero y resulta ser el padre del mejor amigo de Oliver Queen, ¿no? Entonces empieza a haber esta especie de disyuntiva cuando Oliver Queen se da cuenta que el padre de su mejor amigo es el villano principal. ¿Por qué es el villano principal? Porque Malcolm Merlyn, al igual que el padre
Oliver Queen sabe que la ciudad necesita un reinicio, un renacimiento, porque ya está totalmente corrompida, hay crimen por todos lados, la policía está corrupta, hay muchas organizaciones criminales luchando por el poder de la ciudad, y entonces una serie de empresarios creen que debe de haber una reestructuración. La gran diferencia es esta reestructuración de qué se va a tratar. El padre de Oliver Queen buscaba una reestructuración como más lenta, pero más profunda, y este cabrón de Malcolm Merlyn cree que la reestructuración principal tiene que ser destruir la parte de la ciudad que más corrupta está. Y esta parte de la ciudad que más corrupta está se llama The Glades, es una zona popular de bajos recursos, donde hay fábricas abandonadas, hay gente pobre viviendo, hay mucha criminalidad, y la decisión de destruir la ciudad de Malcolm Merlyn lo lleva a tener otros enemigos que creen que esta manera de aproximarse al reinicio o el renacimiento de la ciudad no es correcta. Y en términos prácticos todos podemos entender que si bien a veces nuestras ciudades tienen pues zonas de mucha marginación, zonas de mucha corrupción, o la ciudad en sí ya está totalmente corrupta, como en México nos pasa, donde hay violencia por todos lados, crímenes por todos lados. A pesar de eso, pues estas personas que buscan la destrucción para reiniciar, pues son personas que básicamente están actuando de la misma manera que está actuando la criminalidad. Y la destrucción de la zona implica además la muerte de miles de personas que viven en ese lugar, por lo que Oliver Queen, ya digamos, alejándose de la lista, ya la mayoría de la lista ya la cazó, ya la mató, ya la metió al bote, cree que el mayor peligro en ese momento, que son los últimos capítulos de la serie, resulta ser Malcolm Merlyn, ¿no? Como serie de CW, que es esta cadena que les digo que es como para adolescentes, por ahí intentan meter triángulos amorosos entre Laurel, la exnovia, Tommy Merlyn, el mejor amigo, y Oliver Queen. Oliver Queen está enamorado de Laurel, pero no quiere regresar con ella, primero porque antes de su accidente, de su naufragio, pues básicamente era el típico rico hijo de puta que no hacía nada, vivía del dinero de sus papis, tenía a su novia, pero le ponía los cuernos todo el tiempo, y una de sus grandes villanías como niño rico fue meterse con su cuñada, Sarah Lance, y Sarah Lance muere en este naufragio, ¿no? Entonces, en la parte, digamos, romántica, es Laurel intentando perdonarlo por la muerte de su hermana, y Laurel iniciando una relación con Tommy, el mejor amigo de él, y él estando enamorado de Laurel, pero sin poder estar con ella, primero porque todavía no lo perdona, y segundo porque no quiere involucrarla en sus temas de vigilante, ¿no? De justiciero. Y bueno, en los cómics la relación entre Laurel Lance y Oliver Queen, pues es una relación muy típica de los cómics, que es comparable con Luisa Lane, por ejemplo, y Superman, ¿no? O Peter Parker y la pelirroja Mary Jane, ¿no? Entonces Laurel Lance es como la enamorada típica de Oliver Queen, aunque como en la primera temporada esta relación no se desarrolló tan bien, como que no termina de cuajar la química entre la actriz Katie y Stephen Amell, el actor de Oliver Queen, de Arrow, y no termina de cuajar como que la dinámica de pareja, y básicamente pues es algo que se pone como en segundo plano. Como buena película de CW, o buena serie, perdón, tiene que tener su parte romántica y su triángulo amoroso, pero lo más importante de la serie pues es el arco dramático del villano principal. Entonces, la temporada primera se acaba básicamente en
en que Malcolm Merlyn utiliza tecnología de empresas para destruir la ciudad a través de un dispositivo que genera terremotos artificiales, ¿no? Entonces, estos dispositivos provocan terremotos artificiales que son colocados en el subterráneo de la ciudad para destruir esa parte de la ciudad de Glades, que vendría siendo como, Glades sería como glaciado, ¿no? Pero quién sabe cómo se pueda, ¿cómo se dice? Quién sabe cómo se pueda traducir al español, ¿no? Pero esta zona de Glades va a ser destruida por Malcolm Merlyn y sus dispositivos, y los últimos 2 o 3 capítulos, los últimos 2 más bien de la temporada, se caen en esta la batalla entre Oliver Queen y Malcolm Merlyn por destruir la ciudad y Oliver Queen salvar esta parte de la ciudad de Glade, ¿no? Entonces, Oliver y su equipo, que para este entonces su equipo ya se conforma por quien fuera su guardaespaldas, Diggle, y quien fuera su empleada en el departamento de tecnología, esta chica Felicity, que bueno, Felicity, haciendo como un paréntesis, es un personaje sumamente odioso, que quién sabe por qué le dieron tanto protagónico, pero bueno, Felicity y Diggle son parte del equipo que lo ayudan, digamos, en su lucha diaria por salvar a la ciudad. Y ya con su equipo luchan contra Malcolm Merlyn en esta final de temporada por salvar a la ciudad. Desgraciadamente no logran detener todos los dispositivos, y uno de los dispositivos que generan este terremoto artificial hace explosión y destruyen varias hectáreas o varios radios de cuadras o de manzanas de esta zona, ¿no? Entonces, la serie, esta primera temporada se torna un poco agridulce, porque si bien el equipo de Arrow se forma ya por completo, Malcolm logra una parte de su objetivo, que es destruir una parte de la ciudad, y para desgracia, el mejor amigo de Oliver termina muerto por esta situación, ¿no? Entonces, la serie en esta primera temporada se cierra con esta situación de que Oliver no logra detener la destrucción de la ciudad, pierde a su mejor amigo, y para acabarla de joder, pierde a quien supuestamente es el amor de su vida. No lo pierde en términos de que ella muera, sino que al morir Tommy, la chava Laurel termina dándose cuenta que el amor de esa temporada y el amor de su vida es Tommy. Y además entendemos que Oliver Queen se culpa a sí mismo por el hecho de que su mejor amigo fallezca durante esta operación por destruir la ciudad, aunque al final logra detener al villano principal. Lo logra detener, pero no logra evitar parte de su plan, ¿no? Entonces, la temporada se cierra, como les digo, con esta temática agridulce, y ya con estos personajes principales totalmente desarrollados, ya nosotros como público ya aprendemos a creer a los personajes. Y lo único que no funciona muy bien de esta primera temporada es la parte romántica, que está de más, ¿no? Pero iniciamos una segunda temporada, donde esta segunda temporada ya la entendemos un poco más como algo que se empieza a expandir mucho más allá de lo que es solamente Green Arrow, ¿no? Entonces vamos a escuchar una cuarta canción de esta agrupación Sin Aliados, y ahorita regresamos a esta agrupación tapatía de metal, y vamos a hablar de esta segunda temporada rápidamente, y en otros programas desarrollaremos un poquito más lo que es el Arrowverso como tal. Entonces vamos escuchando a Sin Aliados, carnales.
Alquimia, en busca de la piedra filosofal. ¿Qué pasó, queridos alquimos? Estamos de regreso, escuchamos a Sin Aliados, esta agrupación tapatía, que a principios de la semana les pondremos sus redes sociales y dónde escuchar su música, si es que les gustó. A mí personalmente sí me agrada bastante, porque es un metal como muy típico, pero que ya no escuchamos tanto en estas épocas, ¿no? Y bueno, la segunda temporada de Arrow inicia con Oliver Queen regresando a la isla debido al trauma que sufre por no poder salvar a su ciudad por completo, y Diggle y Felicity, que son, como les decía, sus aliados, van a recogerlo para que regrese a la ciudad, porque parece haber nuevas amenazas, ¿no? Y estas nuevas amenazas son agrupaciones criminales que empiezan a vender distintas drogas, ¿no? Hay un personaje en la primera temporada de estos episódicos que se dedicaba a vender drogas, una droga en particular que se llama Vértigo, y también va a ser un poco desarrollado en esta segunda temporada, y otros personajes como la Bratva, la mafia rusa, pero son personajes episódicos, como les digo. Retomará la dinámica episódica también Frank Bertinelli y su hija Elena Bertinelli de Huntress, pero no son parte del arco principal. El arco principal surge a través de dos personajes, Blood, Daniel Blood se apellida Blood, que es como una especie de concejal de la ciudad que quiere lanzarse para ser presidente municipal o alcalde, y conforme la temporada va avanzando nos damos cuenta que ese personaje de apellido Blood resulta ser un aliado de un personaje muy típico de los cómics, que se llama Slade Wilson, ¿no? Quien sabe de Slade Wilson, que es un personaje más ligado a Batman y a los Titanes, lo toman aquí como el villano principal, conocido como Deathstroke. Pero lo manejan muy bien porque desde la primera temporada vamos conociendo a Slade Wilson, porque es uno de los aliados de Oliver Queen en la isla, y es el encargado de ser el maestro de Oliver Queen, el que lo va enseñando. Y en la segunda temporada ya lo conocemos. Quien sabe de cómics ya sabe que se va a convertir eventualmente en Deathstroke, pero no sabemos exactamente cómo la serie va a traducir este arco dramático del cómic a la serie de televisión. Y la manera de que lo traduce es que mantiene un poco la esencia de Deathstroke, pero lo liga mucho más, obviamente, a Oliver Queen y a Arrow, más que a otros personajes de los que creemos es más cercano a ellos, ¿no? Entonces Slade Wilson, que fuera su mejor amigo y su mentor en la primera temporada, en los flashbacks, resulta ser el villano principal de esta segunda temporada, y el villano principal de los flashbacks de la segunda temporada. A diferencia de la primera temporada, que hay un villano principal de los flashbacks y un villano principal del presente, digamos, o de la actualidad, aquí el mismo villano, Slade Wilson, es tanto en el presente como en el pasado, ¿no? Y Slade Wilson tiene una vendetta, una venganza contra Oliver Queen, porque lo considera que es el culpable de que su amor, la mujer de la que él estaba enamorado, fallezca. Básicamente, en el pasado, Oliver Queen tiene que elegir entre salvar a Sarah Lance, su excuñada, que resulta que siempre sí está viva, bien de telenovela, y Shadow, que es esta mujer que también fue un poco su mentora. Tiene que elegir entre salvar a una de las dos y termina salvando a Sarah. Entonces cuando Slade Wilson se entera de que debido a esa decisión de Oliver Queen, Shadow fallece, pues decide vengarse de él. Y la manera de vengarse de él es básicamente destruir su mundo. Esta segunda temporada es espectacular, la mejor de la serie
que se desarrolla en 8 temporadas. La primera es muy buena, pero esta segunda es una de esas temporadas que todo fanático de los superhéroes, de DC sobre todo, tiene que ver. Porque es una temporada llena de tensión, de esa tensión que realmente sí te hace querer ver el siguiente capítulo y el siguiente capítulo, porque cada vez te va desarrollando más al personaje principal, y sobre todo porque el villano principal, a diferencia de la primera temporada, nosotros lo conocemos desde mucho antes y ya sabemos que se quiere vengar, solamente el cómo se va a vengar es lo que no sabemos, y poco a poco Slade Wilson empieza a desarrollar una método para vengarse de él, que implica muchas cosas, desde quitarle su empresa hasta destruir a su familia, hasta destruir su nombre, ¿no? Entonces, cuando se va cerrando la temporada, nos damos cuenta que Slade Wilson ya tiene distintos aliados. Blood, el que les comentaba, que quiere ser alcalde; Isabella Rochev, que es la que se está encargando de robarle su empresa, por decirlo de alguna manera, de tener el control de su empresa; y obviamente Slade Wilson. En el capítulo 16 vemos por primera vez a Deathstroke, y es donde aparte nos meten a otro grupo muy conocido de los cómics, que es Argus. La referencia, digamos, si te gusta Marvel, sería como S.H.I.E.L.D., es esta especie de organización gubernamental secreta que se encarga de grupos terroristas y de supervillanos, y también forma parte de la trama. Vamos conociendo un poco a Argus, pero la temporada se cierra con Slade Wilson no solo destruyendo su familia y su empresa, sino queriendo destruir su ciudad a través de una droga que se llama Mirakuru. Esta droga de nombre Mirakuru básicamente es la que le da super fuerza. Entonces es donde vemos un poco más esta parte menos realista, más comiquera, en la que el supervillano no solo es excelente peleando, sino que aparte es súper fuerte porque se inyecta esta sustancia que se llama Mirakuru, que también la conocemos en los flashbacks. Es un poco enredoso como para explicarlo rápido en 1 hora, 2 temporadas completas, pero el Arrowverso inicia en esta segunda temporada porque nos empiezan a desarrollar también al personaje de Flash en distintos episodios, y nos presentan a Barry Allen, primero como un CSI, un forense que se dedica a investigar distintas cuestiones criminales, y llega a Ciudad Starling para investigar a estos superhombres, ¿no? ¿Por qué? Porque él tiene detrás un interés por conocer lo sobrenatural y explicarse lo sobrenatural, debido a que su madre fue asesinada por un hombre de velocidad supernatural. Pero bueno, la segunda temporada termina de manera espectacular. La mamá de Oliver Queen termina asesinada, termina perdiendo su empresa, pero logra detener a Slade Wilson, también conocido como Deathstroke. Entonces, en esta hora les alcancé a hablar un poquito de estas 2 temporadas, un pequeño vistazo de cómo inicia el Arrowverso, y en el siguiente programa desarrollaremos un poquito más el Arrowverso, ya con la serie de Flash y Leyendas del Mañana, ¿no? Entonces, muchas gracias por escucharnos, señores. Yo soy Tete Caudillo. Ya debido a la premura y a la prisa, ya no alcancé a ver quién se conectó, pero a todos los que nos escucharon, muchas gracias. Nos escuchamos próximo sábado a las 19 horas. Siga 4 esta radio, señores. El proceso de vinculación ha concluido. Esto fue Alquimia. radiomorir.com